Bien, jóvenes, recordemos un poco lo que estábamos revisando: materias primas y herramientas utilizadas en el Paleolítico, la elaboración y transformación biológica, vamos a ver el día de hoy, social del ser humano en cuanto a esta perspectiva. Para lo cual vamos a ir revisando un pequeño video para ir entendiendo un poco más a profundidad esta perspectiva. Bien, jóvenes, como pueden ustedes observar en la imagen, como pueden identificar aquí, realmente uno de los elementos fundamentales que se han venido dando en esta consideración, dentro de esta perspectiva, la utilización de las herramientas ha permitido realmente generar este proceso de evolución. Entonces, las herramientas podemos nosotros irlas asociando directamente con esta perspectiva. Gracias a la invención de las herramientas, gracias a la incorporación de estas herramientas, se ha venido dando esta evolución. Entonces vamos a ir puntualizando este tema ya para ir cerrando esta consideración y finalmente estar viendo los modos de producción y relaciones sociales en el Paleolítico, que un poco ya ustedes pudieron observar cuando revisamos este video sobre las etapas del Paleolítico, el arte en el Paleolítico, algunos elementos importantes. Entonces vamos a ver elaboración de herramientas, transformación biológica y social del ser humano. Dentro de esta consideración, entonces, vamos un poco a ir tomando en cuenta los elementos que se vieron en el video. ¿Qué es lo más importante que ustedes podrían recalcar del video? De Podríamos piedra decir, corta piedra. ya que se dan cuenta desde la época del Homo habilis, ¿en qué etapa aparece este Homo habilis? En el Paleolítico inferior. Ya. Entonces, desde el Paleolítico inferior, comienza ya a darse cuenta el ser humano, el Homo habilis en este caso, que realmente puede cortar la piedra o romper la piedra y hacer filo a través de otra piedra. ¿Qué otro elemento podríamos rescatar de este video? Gracias a las herramientas, su cerebro se desarrollaron más. Entonces, un elemento importante. El desarrollo del cerebro se dio gracias a la evolución. Llega un nuevo homínido, uno de los mayores inventores. Esta consideración que nosotros podemos observar en el video. Bien. Los seres humanos, ya llegando al Paleolítico superior, los humanos actuales adquirieron sus características a lo largo de un proceso que se llama hominización. Un proceso que se llama hominización. ¿Qué significa la hominización? El proceso evolutivo que mediante cambios anatómicos y fisiológicos se desarrolló en el transcurso del tiempo hasta llegar a lo que somos hoy en día. Vamos a poner el significado por si acaso, hominización. Vemos esta consideración de la hominización como el proceso evolutivo pongámoslo sintético, proceso que mediante cambios anatómicos y fisiológicos desarrollados
en el transcurso del tiempo dieron origen a la especie humana. Durante mucho tiempo los científicos asumieron que el crecimiento del cerebro fue un factor determinante de la transición hacia los seres humanos. Esta idea firmemente afianzada entró en conflicto cuando se descubrieron los restos del Australopithecus en la década de 1920. Este homínido, aunque poseía un cerebro apenas más grande que el de otros primates, ya era capaz de caminar de forma erecta. Entonces no estaba determinado principalmente la consideración del cerebro humano, el factor determinante hacia la transición hacia los seres humanos actuales. Entonces, por el descubrimiento del Australopithecus, se determinó que el crecimiento del cerebro no fue un factor determinante. ¿Qué creen ustedes? No es el tamaño del cerebro, sino ¿qué creen ustedes que es lo que determina la transición? Porque el Australopithecus tenía un cerebro más pequeño, otros homínidos, y aún así podía estar erecto, que es uno de los elementos importantes, porque el momento que el ser humano está recto, el sistema nervioso central que está alimentado en la columna vertebral permite llevar la información hasta el cerebro. ¿Qué determinará si no es el tamaño del cerebro? Más que el tamaño, tendría que ser el desarrollo del mismo cerebro. ¿Ya cómo? ¿Qué diferencias podrá haber? Vamos pensándolo un poco. Cuando el cerebro tiene mayor ingreso de proteínas, de la misma carga eléctrica de las neuronas y hasta la oxigenación de una buena respiración. Puede haber sido eso. Al ellos ya conseguir una comida más estable, las proteínas pudieron ir al cerebro y este se desarrollaba más. Ya, muy bien. Uno de los elementos fundamentales es la alimentación. Muy bien. Dentro de esta consideración, la alimentación cumple un factor sumamente relevante para poder determinar el cambio del cerebro de un ser humano a lo de los diferentes homínidos. Pero sobre todo la complejidad del cerebro es lo que va determinando. Vamos a hacer una similitud entre esta consideración para tomar en cuenta. Si vemos, no es el tamaño lo que determina, sino la complejidad del cerebro. Vemos este ejemplo. Solo entre diferentes homínidos y el ser humano. ¿Qué es lo que notan? Más allá del tamaño, no se fijen en el tamaño del cerebro. ¿Qué notan? ¿Qué diferencia hay? Ahí Las están, divisiones, Diferente desarrollo. no se fijen en el tamaño ni qué hay de diferente ahí entre los grandes simios, los simios menores y el cerebro del humano. No se fije en el tamaño, no se fije en lo que dice ahí 1251 centímetros, no se fije en eso. ¿Qué hay? En la forma, La forma, ¿qué forma tiene el cerebro humano? ¿Qué forma ven ustedes? Característica. medio ovaladita. Redonda, un poco redonda. Más, bueno, en parte podríamos decir eso, podríamos decir en parte eso. Pero miren esto, voy a tratar de dibujarlo para ver que se vea un poco más claro. Miren esto. Que un poco Tiene forma de tiene, intestino. podemos decir eso, son más que eso, son surcos. Si ustedes ven,
la cantidad de surcos que no tienen los otros cerebros, tienen menos surcos. El cerebro tiene más esta conformación de los surcos. Esta conformación del cerebro, toda esta parte de la materia gris, que mucha parte no se conoce, que realmente funciona en el cerebro, qué función tiene, esta consideración del cerebro humano es lo que le va haciendo complejo al cerebro. No es el tamaño específicamente, es propiamente la consideración de la complejidad del cerebro. Mientras se va más fragmentando, además de haberse dividido en hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y todas las conformaciones de la amígdala, que son partes primarias, de la conformación del cerebelo, y todos estos elementos en el cerebro le van haciendo complejo. Es decir, como que usted tenga una computadora de las antiguas que simplemente usted le abre y la tarjeta no tiene más que una memoria RAM y ahora abre su computadora y tiene varios dispositivos, así se va complejizando el cerebro humano, se va cada vez más perfeccionando y estos surcos demuestran algunos de los elementos. Entonces, bajo la perspectiva ya no es el cerebro el tamaño, aún así tenemos todavía esta consideración. Años antes del hallazgo del Australopithecus, frente al énfasis dado al aumento del tamaño cerebral, científicos habían propuesto una explicación de la evolución humana basada en la adopción de la postura erecta. Pues había también algunos científicos que consideraban que la evolución estaba dada por la erección del ser humano frente a los demás homínidos. Según esta idea, el cerebro solamente pudo haber alcanzado su desarrollo gracias al impulso dado por el cambio de hábito radical, capaz de posibilitar una particularidad del desarrollo de la inteligencia. La postura erecta liberó el potencial de las manos para la locomoción y la manipulación, según esta postura. Entonces, otros científicos atribuyen la evolución a la condición erecta del humano, que le permitió liberar el potencial de las manos para la locomoción, que es el traslado de un lugar a otro, y así movilizarse de mejor manera, y la manipulación. Dentro de esta consideración, entonces, vemos la clásica perspectiva de la evolución humana, como todos lo conocemos, en esta imagen que permite considerar al ser humano en su evolución gracias a la consideración erecta. Nuevamente, el Australopithecus rompe esta perspectiva porque ya podía estar erecto y no tenía un cerebro más grande y no era más evolucionado que el ser humano. Los primeros miembros del género Homo, derivado del Australopithecus, fueron capaces de elaborar herramientas. La mano no solamente se convirtió en un órgano de trabajo, sino que fue transformada por el mismo trabajo. Entonces, comienza a aparecer este concepto que vimos al principio de las clases, el concepto de trabajo, como uno de los elementos fundamentales. Los primeros miembros del género Homo derivado del Australopithecus. Ponemos una imagen del Australopithecus para tener en cuenta. Los que se han derivado de este antepasado, el Australopithecus, vemos aquí, que tiene unas características particulares, como ustedes pueden observar, ¿sí? Estaba mayormente erecto, pero tenía conformaciones no tan parecidas en este sentido. Ellos fueron capaces de elaborar herramientas
como decía en el video, la piedra corta piedra es uno de los elementos importantes. La aparición de herramientas estimuló el desarrollo. Esto es innegable, lo que nos decía el video. La aparición de herramientas estimuló el desarrollo del cerebro. ¿Por qué razón estimularía? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que estimula las herramientas la evolución? No dice que desarrolló, que no dice que gracias a esto se desarrolló. Evidentemente la alimentación es el factor fundamental, pero ¿por qué esto estimuló? ¿Por qué fue un estímulo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es por qué? Estímulo, podría decir a los demás a inventar ellos mismos también algo. Entonces se ponían más a pensar. Ya, pero recuerden algo, la invención de un elemento en estas épocas y en todas en realidad no es característico de un individuo, sino es gracias al conjunto de individuos. Entonces, más allá de que evidentemente yo veo lo que está haciendo el otro y trato de imitarle, pero ¿por qué estimula el desarrollo? Más allá de lo que yo vea y copie. Algo que se desarrolló, intentaron algunos ser mejores que los otros. En parte podemos decir tal vez, digamos, yo veo que mi compañero está desarrollando una herramienta como arma, pero puede ser que yo vea que esa herramienta también me sirva no solo como arma, sino tal vez para desgarrar algún alimento. Entonces otro homínido puede darse cuenta que esa misma herramienta me sirve para machacar los granos o me sirve para otras cosas. Esa es la estimulación del cerebro. El momento que yo veo potencial al objeto, sobre todo las herramientas para el ser humano, y le doy otro sentido. Es una característica muy particular del ser humano darle sentido a las cosas. Deben ustedes darse cuenta de este sentido desde lo que nosotros hemos analizado también en filosofía. El ser humano es el único que le da sentido a la realidad. Por lo tanto, comienza a darle sentido a los objetos que al principio solo tenían un significado, tal vez matar al animal. Después se dan cuenta que pueden desgarrar la piel, que pueden liberar, cortar, defenderse, qué sé yo, una serie de posibilidades que pueden irse dando gracias a la estimulación del cerebro. Y eso permitió que el cerebro cada vez se vaya siendo más complejo, gracias a las posibilidades que se les va dando a la realidad. De fondo, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros hemos evolucionado y la única diferencia que tenemos en nuestra evolución referente a los demás homínidos es nuestra capacidad cerebral de ver diferente las cosas, lo que deberíamos potenciar es eso, la diferencia que tenemos al ver las cosas. Entonces, ¿qué les invito yo a que ustedes analicen? Si nuestra potencialidad es del cerebro, entonces debemos potencializar esta capacidad que tenemos de mirar diferente las cosas, no conformarnos con todos los elementos que siempre se nos plantean, con las mismas ideas, con las mismas nociones, sino principalmente cambiar esta noción, esta idea de la realidad. Bien, jóvenes, un poco vamos a ir cerrando ahí y con esto ya terminamos la parte del paleolítico en general. Vamos a hacer la siguiente semana simplemente un acercamiento a los modos de producción y relaciones sociales, un poco que ya tenemos en mente de lo que hemos visto en los videos para ir complementando estas ideas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No sé. Profe, Dígame, Nicolás. entonces se podría decir que no importa si el cerebro sea más grande que otro cerebro, mientras no tenga sus ondulaciones, no tendría la misma inteligencia, por así decirlo. Podría decirse, sí, podría decirse de esta manera. Esta complejidad que está en el cerebro, ustedes saben que hay un ámbito, la neurociencia, que está tratando de entender realmente cómo funciona el cerebro. Todavía le falta mucho por entender al cerebro. Sabemos cómo funcionan ciertas partes, pero la mayor cantidad del cerebro es esto que llamamos materia gris. Y esa mayor cantidad de cerebro no sabemos para
qué realmente funciona. Entonces, hay animales que tienen cerebros más grandes que el nuestro y no necesariamente han desarrollado la misma condición que la nuestra. La complejidad del cerebro está determinado por esos elementos que nos hace falta del todo comprender e ir entendiendo en su complejidad cómo se vienen desarrollando. Entonces, sí, diríamos que estos elementos son los que particularmente le hacen complejo a nuestro cerebro. Veamos, me puntualizamos. Esta imagen se ve aunque está un poco pixelada, pero para que usted vea la evolución en el cerebro. Si usted ve aquí, si ve la complejidad hasta del ser humano, primero la fragmentación de la división entre los hemisferios y cada vez más se va como si fuera una pasa, ¿sí? Se va generando cada vez más estos surcos en el cerebro y se va determinando la complejidad en el mismo. No quiere decir que en otros cerebros no existan, pero estos elementos son los que la neurociencia cada vez más debe ir interrogándose cuál es la función y qué elementos podemos encontrar en el cerebro para determinar la diferencia entre la complejidad que tenemos. Esta complejidad, sabemos muy bien que el cerebro es electroquímico, funciona a través de pulsaciones eléctricas, vienen de las neuronas, y los elementos químicos que se transforman a través de nuestra propia alimentación. Ustedes de esto, gracias a la biología, saben. Pero hay partes en las interconexiones que no sabemos. ¿Cómo podemos hacer elementos mecánicos y racionales a la vez que parecerían ser multitarea, que algunos dicen no funciona así, pero de todos modos, ¿cómo funciona esto en el cerebro? Es lo que todavía nos hace falta preguntarnos. Podríamos determinar esencialmente que la diferencia radica en la complejidad de entender la realidad que nos va dando nuestro propio cerebro.